Dentro de una semana, el próximo día 8, se cumplirá un año de la elección del entonces cardenal Prevost como Papa Vicario de Cristo, Obispo de Roma, sucesor de San Pedro en la diócesis de Roma, León XIV. Ha pasado prácticamente ya un año. Es un buen momento para reflexionar y analizar lo que ha ocurrido en este año. El Papa, por su parte, va a ir a Pompeya ese día a rezar delante de la imagen del cuadro de Nuestra Señora de Pompeya que se venera en la bellísima basílica dedicada a ella que hay en esa ciudad italiana. Va a ir a ponerse a los pies de la Virgen para pedir la ayuda de Dios y de Nuestra Señora. Hace un año saltó la sorpresa. Aunque el cardenal Prevost era una persona conocida, era prefecto del dicasterio de los obispos, donde había sustituido al veterano cardenal canadiense Ouellet. Se sabían cosas de él, se sabía que era agustino, que había sido superior general de los agustinos, que había sido obispo de Chiclayo, nombrado para ese cargo por el Papa Francisco en el año 2014, y que se lo había llevado el propio Papa Francisco a ese importante puesto en el Vaticano en el año 2023. Estas cosas son cosas que se sabían. Pero la verdad, era un candidato que estaba ahí, de que se hablaba en las quinielas, pero fue una sorpresa su elección. ¿Por qué? Porque nadie pensaba, en primer lugar, que pudiera ser elegido un norteamericano, primer papa norteamericano de la historia. Porque se pensaba que no convenía que al frente de la Iglesia estuviera alguien de la misma nacionalidad que el principal poder político del mundo, el gobierno más importante en este momento de la historia en el mundo. Bueno, y también se pensaba que no iba a salir de ningún modo porque pocos días antes de la elección se publicó un informe que supuestamente le hacía débil, poco diligente a la hora de hacer justicia por los abusos sexuales cometidos por un sacerdote en la diócesis peruana donde él estaba cuando él estaba allí de obispo. Decía, bueno, jamás se va a elegir a un papa norteamericano que además tenga una duda sobre su comportamiento anterior en este tema tan delicado. Los cardenales decidieron que no estaban dispuestos a aceptar boicots o cargas de profundidad contra un candidato en vísperas de la elección cuando no había pruebas suficientes y por lo tanto desestimaron por completo esa posibilidad que le implicaba en haber sido tolerante con un sacerdote pederasta. No lo tuvieron en cuenta. Y seguramente también pensaron que el mejor para enfrentarse con el presidente norteamericano, que además en este caso es el especial presidente Trump, pues era otro norteamericano. Y eligieron pontífice al cardenal Prevost, que tomó enseguida el nombre de León XIV, recordando a León XIII, el gran papa de la doctrina social de la Iglesia. Una sorpresa. Ha pasado un año. ¿Cómo es el Papa León XIV? ¿Cómo es? Es una pregunta que se hacen muchos. En cierta forma, sigue siendo un desconocido. Ha pasado un año y sigue siendo un desconocido. Y esto se debe a la cautela con que actúa, a la calma que está poniendo en el gobierno de la Iglesia a la hora de tomar decisiones. Eso no significa, ni mucho menos, que no haya hecho nada. Es verdad que fue elegido por un cónclave donde la abrumadora mayoría eran
cardenales nombrados por el Papa Francisco y por lo tanto muchos de ellos, la mayoría de la línea de Francisco, francisquistas, es verdad, eso es cierto. Pero ¿se ha comportado así? ¿Qué ha hecho el Papa León en este año? ¿Qué podemos decir y que nos permita entrar en su interior y saber de verdad cómo es él, qué piensa y cómo va a seguir gobernando la Iglesia? Repito, ha actuado con una enorme cautela, lo cual además es típicamente norteamericano, porque en ese país existe la norma no escrita de que cuando se llega a un sitio, sea una diócesis, sea una parroquia, salvo las cosas graves que tengas que afrontar de manera inmediata, tienes que esperar un año antes de hacer cambios. El Papa León lo está aplicando al pie de la letra. Esperar un año, ver, consultar y cuando llega el momento decidir. Pero eso no significa que no haya hecho nada y que lo que ha hecho además ha sido no lo más importante, pero sí importante. Por ejemplo, se ha distanciado desde el primer momento, desde que apareció en el balcón de la plaza de San Pedro, se ha distanciado de su predecesor inmediato. En la ropa, en el vestido, en cómo celebra la liturgia. Pensemos, por ejemplo, la celebración del pasado Jueves Santo. En el sitio donde vive. El Papa Francisco vivía en la casa de Santa Marta. Él ha recuperado la antigua tradición de irse a vivir al Palacio Apostólico. El Papa Francisco no salía de Santa Marta más que para algún viaje. Él se va todos los lunes por la tarde, martes por la mañana, a tener su día de descanso, algo muy habitual en Estados Unidos y muy sano, y se marcha a Castel Gandolfo. Allí, en una pequeña parte del inmenso conjunto, pasa un tiempo dedicado a la oración, a pasear, al deporte. Ha sido y es un buen deportista. Y ahora ha decidido, además, que desde el mes de julio, el Palacio de Castel Gandolfo, que fue dedicado a museo por el Papa Francisco, va a dejar de ser un museo y va a quedar reservado exclusivamente a su uso personal. Ciertamente estas son cosas que pueden parecer externas y poco importantes, pero que a muchos de los liberales no les ha gustado y empiezan a sospechar si no se habrán equivocado a la hora de elegir a este sucesor, no de Francisco, ningún papa es sucesor de su predecesor, sino a este sucesor de San Pedro y vicario de Cristo. Además, en este año no ha habido ni una sola ocasión en que en los grandes temas haya hablado, haya enseñado en contra de la doctrina tradicional. Ha sido clarísimo, rechazando la posibilidad de bendecir a las parejas homosexuales, insistiendo que se bendice a las personas y que solo se bendice a las parejas cuando éstas están en una condición en que puede ser bendecida porque están en gracia de Dios y no en una situación irregular. Ha sido clarísimo en el rechazo a la ideología woke, insistiendo en que el matrimonio es solo y exclusivamente la unión de un hombre y una mujer. Y ha sido clarísimo a la hora de afirmar que los gobiernos, los estados tienen derecho a poner normas para controlar la inmigración, aunque ha recordado los inmigrantes, incluso ilegales, que están en esos países, tienen que ser tratados como seres humanos. Repito, todo esto está poniendo muy nerviosos a los liberales. Quizás sigan pensando que es una táctica, pero la verdad es que ya empiezan a creer que no se trata de una táctica, sino de algo mucho más profundo y que posiblemente se equivocaron. El Papa León se está tomando las cosas con calma. Repito, es muy norteamericano a la hora
de actuar, porque allí lo hacen siempre de esta manera. El primer año se observa y después se decide. También es cierto que él tiene 70 años recién cumplidos, que por lo tanto se prevé que tiene muchos años por delante, que tiene una buena salud, bueno, que por lo tanto no tiene prisa. Bueno, ha hecho cosas también, ha hecho nombramientos. Entre los nombramientos que ha hecho, algunos eran necesarios, imprescindibles. Por ejemplo, el prefecto de obispos. Era el cargo que él ocupaba. Había que nombrar a alguien para ocupar ese puesto tan importante. Pero ¿quién ha sido el elegido? Un experto en derecho canónico que había sido marginado por el Papa Francisco, porque había sido el que redactó el documento que sirvió de base para rechazar algunas de las conclusiones del sínodo alemán. Y con ese documento, jurídicamente muy bien hecho, habían ido a Alemania 3, entre ellos el cardenal Prevost, y habían dicho: estas conclusiones del sínodo alemán no van a ser aceptadas. Consecuencia, Monseñor Iannone, prefecto del dicasterio para la interpretación de los textos legislativos, quedó marginado y no fue nombrado cardenal. Ahora, el Papa León le ha puesto al frente nada menos que del dicasterio para los obispos. No solo ha hecho este nombramiento, el que era secretario del Papa Francisco ha pasado a un puesto un poco más apartado de él, prefecto de la Casa Pontificia, y ha llamado como oficialmente secretario suyo al que le había acompañado desde Perú, un secretario peruano que está a su lado porque quiere rodearse de personas de su máxima confianza. Y este sacerdote, este monseñor, lo es. Ha nombrado en la importantísima nunciatura de Estados Unidos a un profesional, a un diplomático experto en lidiar con los gobiernos del mundo, porque ha estado de representante vaticano en la ONU, para que este profesional sea capaz de enfrentarse con el presidente norteamericano Trump, al menos los 4 años que tiene de gobierno, le quedan 2 años y medio todavía de gobierno, y que no es fácil hacer esa tarea. Para Alemania ha nombrado a un nuncio de Holanda, de los Países Bajos, conservador. Y España ha mandado a otro nuncio que es tan conservador que el nombramiento le causó un enorme disgusto al gobierno sociocomunista español, lo cual era la mejor tarjeta de visita que podía tener el nuncio en España. Es cierto que quizás no todos los nombramientos han sido los mejores que se podían hacer, pero hay que constatar que al menos algunos están muy bien hechos. Por lo tanto, no es que no haya hecho nada. En la Curia Vaticana, aparentemente todo sigue igual. Ha habido un cambio. Un amigo suyo, Agustino, Monseñor Luis Marín, el Papa le ha sacado del avispero, que es la Secretaría del Sínodo, y se lo ha llevado a un sitio mucho más tranquilo. Le ha nombrado limosnero y, por lo tanto, al frente de las obras de caridad del Papa. El anterior, un cardenal polaco, lo ha mandado a una diócesis de segunda categoría en Polonia, aunque eso no significa que en el futuro no pueda tener acceso a una diócesis más importante. Pero los demás en la Curia Vaticana siguen en sus puestos. Con un detalle: son muy pocos los que han sido renovados hasta que termine su mandato. Entre ellos, el cardenal Farrell, de Familia y Laicos, y el cardenal de Culto Divino. Los demás siguen esperando que el Papa les diga, y puede hacerlo en cualquier momento, que su mandato ha terminado, porque están ocupando un puesto provisionalmente. El Papa León es conservador,
¿Es un conservador que se logró infiltrar en las filas liberales? ¿O es un liberal más o menos moderado? ¿De verdad es tan importante esto? El Papa se marcó un objetivo: unir a la Iglesia. Lo dijo públicamente, es su lema. Esto significa que está reconociendo que la Iglesia estaba dividida y que esa división de la Iglesia la llevaba a la ruina. El Papa León sabe perfectamente que una buena parte, no solamente del colegio cardenalicio, sino del episcopado mundial, una buena parte es liberal. Pero también sabe perfectamente que la mayoría de los católicos practicantes son conservadores y que esa mayoría se vuelve abrumadora entre los curas, entre los sacerdotes jóvenes. Lo sabe perfectamente. Y sabe que gobernar, legislar, publicar documentos que toquen, que vayan, aunque sea en poca cosa, contra la enseñanza tradicional de la Iglesia, se va a encontrar con un muro. Y esa barrera, ese muro, no fue capaz de derribarla ni siquiera el Papa Francisco. Papa León sabe todo esto, sabe que si tiene que unir a la Iglesia, no lo puede hacer yendo en contra de la doctrina tradicional, no lo puede hacer. Tendrá que hacer algo para que los liberales no se espanten demasiado, porque ya están preocupados, y para que los conservadores se sientan cómodos en la Iglesia y vuelvan a sentir que esta es también su Iglesia y su casa, porque se está siendo fiel a la tradición, a la verdad que es Jesucristo. Lo está haciendo con calma. Y no es fácil hacerlo. Los problemas son enormes, de todo tipo, desde afrontar la cuestión del sínodo alemán hasta la cuestión de las ordenaciones episcopales de los sacerdotes de la asociación lefebriana. Por eso, cuando se va a cumplir un año, quiero pedir a todos que esta semana que falta recemos el rosario cada día por el Papa. Él va a ir ante la Virgen del Rosario en Pompeya a pedir su ayuda. Acompañémosle esta semana con nuestra oración, el rosario diario por él. Y pidamos a Nuestra Señora del Buen Consejo, que es una advocación a la cual tienen un gran cariño los agustinos, pidamos a Nuestra Señora del Buen Consejo que le ayude a discernir qué es lo que hay que hacer para guiar esta nave de la Iglesia de 1.400 millones de personas, siendo siempre fieles a Jesucristo, que es la verdad, y manteniendo unida a una grey tan dispar, extendida por todo el mundo, y tan diferente a la hora de entender cómo tiene que ser la Iglesia en este momento de la historia. Rezamos por el Papa, le damos todo nuestro apoyo, rezamos por él, le pedimos a la Virgen de forma especial que le proteja y que le ilumine. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.